Ahora empezó. Hola amigos y hermanos, aquí estamos una vez más, esperando de que ustedes hayan estado bien y con el deseo siempre de poder compartir la siempre y poderosa palabra de Yahweh. Y esta palabra que lleva vida, que da vida eterna y que lleva sanidad a las personas que están enfermos. Esta palabra que son espíritu y son vida. Esta palabra es la misma que creó los cielos y la tierra, que hizo todas las cosas, así que es una palabra poderosa. No tenemos ni la menor duda que esta palabra hace efecto en todas las cosas de la vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que depender de esta palabra. Aquí estamos una vez más con un nuevo tema. Este tema se llama el plan de salvación. El plan de salvación que estableció Yahweh para salvar al hombre, para salvar a la humanidad. Cuando cayó en el huerto del Edén, él inmediatamente, cuando cayó el hombre, él al tiro inmediatamente hizo un plan de salvación para volver a rescatarlo. No lo dejó ahí perdido, sino que inmediatamente él hizo un plan de salvación cuando le dijo a la mujer: enemistad pondré entre tu simiente y entre la simiente de la serpiente. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Ahí ya Yahweh estaba dando una provisión de salvación para la humanidad que había caído en esos momentos. No lo dejó al hombre tirado en el suelo, sino que él inmediatamente, cuando el hombre cayó, hizo un plan para poder rescatarlo, porque él es muy misericordioso, el más grande es él. En estos momentos me siento bien de poder estar compartiendo un tema más con ustedes, esperando que este tema sea de provecho para cada uno de nosotros y que siempre esté la disposición en nosotros de seguir lo correcto, de seguir lo que está de acuerdo a la palabra, de seguir imitando a lo que hicieron los apóstoles, porque en el fondo a ellos les fue entregada la palabra para que la predicaran originalmente. Ellos fueron los que fueron comisionados y esa palabra quedó escrita. Entonces nosotros, la verdad de las cosas, hermanos, es que lo único que venimos haciendo nosotros es repetir lo que ellos dijeron. Muchas cosas las estamos repitiendo que ellos dijeron porque la palabra original la hablaron ellos. Ellos fueron los elegidos para que hablaran la palabra original. Nosotros en este tiempo no pudimos agregarle a esa palabra que ellos predicaron, ni tampoco pudimos quitarle, sino que tenemos que hablarla tal como ellos la dijeron. Entonces ese es el propósito, ese es el deseo mío de poder compartirle a usted, pero al mismo tiempo hacerle énfasis en que nosotros tenemos que hablar exactamente lo que ellos dijeron. Porque si no, si lo salimos de esta palabra, nosotros vamos a empezar ya con problemas. Veímos que en este tiempo hay diferentes religiones y cada una tiene su plan de salvación. Cada una han inventado una manera de poder predicar también sobre el plan de salvación. Pero hay muchas iglesias que predican el plan de salvación que no fue el que predicaron los apóstoles. Y Pablo dijo: si un ángel del cielo anunciare otro evangelio, no que haya otro, dice, en Gálatas 1:8, sino que dice que si un ángel del cielo viniera, aunque viniera un ángel del cielo, a predicar otro evangelio que el que ellos predicaron, sea anatema. Por lo tanto, la palabra es una sola. Y ahora, por ejemplo, no voy a nombrar el nombre de las religiones, pero sí voy a nombrar los planes de salvación que tienen algunos. Algunos predicadores, cuando están predicando y hacen un llamado: ¿quién quiere aceptar al Señor? Le dicen: levante su mano, pase acá adelante, los hacen pasar adelante. Y después que han pasado, oran por ellos y le dicen: ya, usted aceptó al Señor, ya es salvo. Listo, al tiro lo dan por salvo inmediatamente.
Ese plan de salvación no es el que predicaron los apóstoles. Lamentablemente no es el plan de salvación que ellos predicaron. ¿Por qué le digo eso? Si nosotros comparamos con la Escritura, lo vamos a comparar con la Escritura y vamos a ver que ese plan de salvación está fuera de lo que ellos predicaron los apóstoles. ¿Por qué está fuera? Porque Pablo dijo: más si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciare otro, se está refiriendo, otro evangelio. Ese plan de salvación que hacen esas iglesias, ese es el otro evangelio. Ese es el otro que se refiere Pablo, no el que predicaron ellos. Entonces yo lo insto a seguir, que nosotros sigamos la palabra, pero de acuerdo conforme predicaron los apóstoles, porque nosotros en el fondo estamos repitiendo lo que ellos dijeron solamente. No estamos inventando otro evangelio diferente, porque hay uno solo. Y en eso yo siempre voy a hacer énfasis, porque es necesario que nosotros estemos de acuerdo a lo que dice la palabra. No que digamos que vamos a estar de acuerdo, pero que en el fondo después nos apartemos. Y eso es lo que debemos hacer, seguir la palabra tal como la hablaron ellos, tenemos que hablarla nosotros. Lo que ellos predicaron, tenemos que predicar. De lo contrario, los vamos a ir apartando nosotros también a las tradiciones de los hombres. Y no es ese el propósito. A esta vez nos ha tocado este tema del plan de salvación. Es uno de los temas más importantes. Porque nosotros sabemos por medio de la Escritura que existe el bien, que existe el mal, que existe una vida eterna, que Yahshua ha prometido a los que creen en Él, y existe una muerte eterna también para aquellos que no creen o quieren desobedecer la palabra. Entonces estamos entre estas dos cosas. Él pone el camino de vida delante de nosotros y el camino de muerte. Y nos da a elegir a nosotros. ¿Cuál camino? El que vamos a elegir nosotros. ¿El de la vida eterna o el de la muerte eterna? Depende ahí de nosotros, de la elección que hagamos nosotros. Él no los obliga a nada a nosotros. Si la persona quiere, elige el camino malo. Y si quiere la persona, elige el camino a la vida eterna. Ahí Él no se mete en esa elección. Esa elección nos pertenece a nosotros solamente. Entonces en el día del juicio no vamos a poder decir nosotros: Él me condenó, porque la verdad de las cosas es que el que se condene va a ser condenado solamente porque por sus obras y por la decisión mala que hubiera tomado. No va a poder echarle la culpa a que Yahweh me condenó, no. Sino que la elección que hizo fue mala y por eso se condenó. Por eso es que en una oportunidad Yahshua dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Él vino a predicar, vino a morir, pero para que la humanidad se salvara. Y hizo un plan de salvación para que el hombre lo aceptara, y el hombre que no lo acepta simplemente se condena. Así de fácil. Pero ahí la decisión está en el hombre. Ahí él no lo obliga: tú tienes que aceptar esto nomás. No, él si quiere lo acepta, si quiere no lo acepta. Pero él pone ahí las condiciones, dice que existe la vida eterna y existe la muerte eterna. ¿Cuál de las dos vamos a elegir nosotros? Entonces, acordémonos nosotros que, por ejemplo, la palabra de Yahweh ahí en el capítulo 4 del libro de Malaquías, versículo 1 en adelante, dice: ¿por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad arderán como estopa. Esa es una cosa que está advirtiendo que va a venir en el futuro. El día ardiente como un horno. Que los soberbios van a arder como estopa. Entonces, ¿en qué lugar está usted? ¿De los soberbios o de los humildes? Porque si una persona es soberbia va a decir: no, yo no acepto. Bueno, arderá como estopa. Pero más abajo dice: más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, dice, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Imagínese usted.
Ese es el otro lado, aquellos que han aceptado su nombre y han querido vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque esto de que nosotros estemos predicando la palabra, esto tiene mucho que ver también en el sentido de que ha sido una elección que hicimos nosotros mismos, de seguirle a Él sin ninguna condición, sino que seguirle hasta el fin de nuestras vidas. Entonces, aquellos que han temido su nombre van a tener su recompensa también. Y aquellos que han permanecido soberbios en la maldad, en el pecado, en el engaño, en toda la concupiscencia de la que tiene esta vida, también hay una recompensa para uno y una recompensa para el otro, que no es igual. Entonces, nosotros, lo que nos queda es esforzarnos a hacer la voluntad de Yahweh, porque nosotros aquí no estamos para hacer nuestra voluntad. Si fuera por hacer nuestra voluntad, entonces mejor yo no estaría aquí hablando tampoco. Porque el hombre siempre quiere hacer la voluntad de él, de acuerdo a sus pensamientos, quiere vivir. No, si yo esta vida la vivo así, nomás, bueno, la vivirá así, pero al final va a haber una recompensa para los justos y para los impíos. Entonces, yo quiero estar en esa recompensa para los justos, por eso estoy aquí también. Entonces esta palabra se está predicando, ese es el motivo que se predica, porque hay una vida eterna y hay una muerte eterna que está por venir en el futuro. Entonces, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? Depende de la decisión que tomemos ahora nosotros. Esto es urgente, esto no es por si acaso lo haga, no. O lo hace o no lo hace, una de las dos cosas. Entonces dice que viene el día ardiente como un horno donde los soberbios arderán como estopa. A propósito de soberbio, Yahweh dice en su palabra que al soberbio él lo mira de lejos, pero atiende al que es humilde. Entonces, es necesario que nosotros debemos ser humildes para ser atendidos por él. Aquí podemos ver nosotros que ahí en el libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice el apóstol Pablo, que él viene en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios. A Dios dice la versión Valera, pero la verdad de las cosas es que para los que no conocieron a Yahweh, viene a darle el pago a los que no conocieron a Yahweh, los cuales arderán como estopa. Es lo mismo que dice en Malaquía va a suceder. Entonces, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, dice Tesalonicenses. Aquellas personas que no conocieron a Yahweh, pena de eterna perdición. Porque nosotros en nuestra estadía, que es corta en este mundo, que venimos a vivir por unos años, 70, 80 años, o algunos 90, nosotros mientras hemos estado en este mundo, a más de alguien durante nuestra vida hemos escuchado hablar que existe un Creador, que hay un Salvador, que hay una Biblia, que hay hermanos que están hablando de las Escrituras. Entonces en el día del juicio no vamos a poder decir, Señor, yo nunca escuché nada, nunca supe nada de eso. Eso no lo vamos a poder decir porque ahora hay tantos medios de información que nadie va a poder escaparse de eso. Por eso es necesario que nosotros ahora arreglemos en nuestra vida eso y no esperemos para la última hora, porque después no va a haber tiempo para eso. Entonces la decisión es de cada uno de nosotros. Pero la palabra está enseñando esas cosas. También podemos ver nosotros de que la palabra de Dios está indicando cuál es el deseo que tiene Yahweh acerca de nosotros. El deseo que tiene Yahweh acerca de nosotros es que Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere matar al pecador, no quiere quitarle la vida, pero Él no puede obligarlo tampoco. Porque dice claramente, dice en 2 de Pedro, capítulo 2, capítulo 3, versículo 9, dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Yahweh, Él es amor. Él, como es amor, el deseo de Él es que ojalá se salvara toda la humanidad. Pero para poder salvarse tiene que aceptar el plan que Él hizo. Y el plan que Él hizo fue
de enviar a su Hijo para que muriera por nosotros. Entonces la persona, para poder aceptar el plan que hizo Yahweh para salvación, tiene que aceptar la muerte de su Hijo, el sacrificio que Él hizo, la sangre que fue derramada en ese madero donde fue colgado, aceptar ese sacrificio para poder obtener la salvación. Ahora nosotros veíamos de que aquí la palabra está diciendo claramente, dice que el deseo de Yahweh es que ojalá todos se salven. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aunque también Él sabe que todos no van a proceder al arrepentimiento. Pero de todas maneras Él le está predicando a todas las personas para que vengan donde Él, para que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos, se vuelvan a hacer la voluntad de Yahweh. En estos momentos Él dio el plan de salvación y lo puso todo sobre su Hijo, nuestro Adón Yahshua. Ese es el nombre que Él dio para salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre del Hijo que es Yahshua. Ese es el nombre que Él dio para nosotros, para que nosotros a través de ese nombre lleguemos donde Él. Seamos salvos a través del nombre de su Hijo, Yahshua. Pero Dios tiene sus planes. Yahweh tiene sus planes y lo que Él dice es lo que cuando Él dice algo es para que nosotros lo obedezcamos. Por ejemplo, Él dentro del plan de salvación, que aquí hay muchos evangélicos que yo he conversado con ellos, que no aceptan esto. Otros lo miran de otra manera, lo miran muy sencillamente. Por ejemplo, cuando uno va a hacer un trámite que quiere pedir un préstamo, llega ya uno y pregunta y dice, mire, para que me den este préstamo a mí, ¿qué papeles son los que tengo que sacar? Y ahí me dicen, tiene que sacar este papel, este otro. A ver, pero espere un poco, le falta este otro papel también. Entonces, si yo le dijera, no, yo quiero que me lo den así nomás, sin sacar ningún papel, no me lo van a dar. Y eso es un mandamiento de los hombres, reglamentos que tienen los hombres aquí en la tierra. Pero ¿cuánto más nos vamos a obedecer al Rey de todo el universo? Que Él puso reglamento, Él dijo, para que seas salvo tienes que hacer esto otro y esto otro. Y yo porfiado no voy a decir, no, Señor, si yo lo hago así nomás. No, no sirve ese evangelio, no sirve esos que predican así. ¿Por qué? Porque aunque algunos no quieran aceptar, muchos me han dicho a mí, pero ¿y para qué la persona va a tener que ser bautizado? ¿Para qué? Si el bautismo nos salva, dicen algunos el bautismo. Pero la Escritura dice que el bautismo salva. Y algunos me han dicho, no, si el bautismo no salva. Muéstrame en la palabra donde dice que no salva. Y me han sacado el texto de Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 17, 18 por ahí. Y resulta de que ese texto dice, hablando el apóstol Pedro, dice que Pedro ya había realizado bautismo cuando él habló ese texto. Ahí dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Está diciendo que salva, porque la palabra no se ha escrito siempre no con una S adelante, pero ahí dice que el bautismo salva. Entonces, resulta de que los que son porfiados siempre van a decir que dice no, pero ahí dice sí, que el bautismo salva. Entonces, ahí podemos ver nosotros cómo quiere el hombre siempre imponerse y hacer las cosas no como Yahweh se las está diciendo, sino que quieren hacerlas como ellos quieren, no como Yahweh dice que debería de ser. Entonces, ahí la palabra dice claramente, el bautismo que ahora corresponde nos. La palabra nos es positiva, no es no. Si fuera no, es sin ninguna S adelante. Y ahí el bautismo nos salva. Está diciendo que el bautismo salva. Y muchos sacan el argumento ese, ¿y cómo el ladrón de la cruz no se bautizó? Pero es ridículo sacar ese argumento. ¿Por qué es ridículo?
porque resulta de que ese hombre estaba crucificado en la cruz y en esos momentos todavía Yahshua no había dado la orden de que se bautizaran, porque la orden para que se bautizaran la dio después que resucitó de los muertos. Y en ese momento Yahshua todavía no daba la orden para que las personas fueran bautizadas. Y además de eso, ¿cómo se iba a bautizar estando en esa condición? Pero la orden no había sido dada, y cuando una ley todavía no se promulga, no vale, no sirve. Después que Él resucitó, dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Está confirmando el mismo texto que dice el apóstol Pedro. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo le voy a decir a él: no, pero yo no quiero bautizarme, si vale igual nomás. No, no es así. Ahí dice claramente: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces, ahora vamos nosotros a otra cosa. El ejemplo que dio Yahshua. Yahshua se bautizó en el río Jordán y tenía más o menos como 30 años cuando fue bautizado. Entonces, si Él se bautizó para darnos ejemplo a nosotros, ¿y quién somos nosotros para no querer seguir ese ejemplo? Él fue el primero que se bautizó ahí, y Él está mandando después de eso que las personas que crean que tenían que ser bautizadas. Pero ahora nosotros podemos ver que ese bautismo, ¿cómo es el bautismo que está mandado en las Escrituras? También el hombre ha querido meter mano en eso y ha metido mano en eso del bautismo. ¿Por qué? Porque resulta de que la Iglesia Católica, una es que bautiza a los niños, que los niños no deben de ser bautizados. ¿Por qué no deben de ser bautizados? Porque los niños no tienen pecado y el bautismo es para perdón de los pecados. Y un niño no tiene conciencia de lo que está haciendo. Entonces, dice bien claro el mandamiento en Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, un niño no tiene capacidad para poder creer. El que creyere y fuere bautizado. Ahora en Hechos capítulo 8, versículo 12 dice que cuando Felipe llegó a predicar, se bautizaban hombres y mujeres. Al decir hombres y mujeres no dijo niños. Hombres ya que saben pensar, mujeres maduras. Pero no dice niños, cuando ahí dice se bautizaban hombres y mujeres. Y además el ejemplo más claro en Lucas 3:23, Yahshua se bautizó cuando tenía como 30 años. Entonces, ¿qué vamos a seguir? ¿La palabra del hombre o la palabra de Yahweh? No vamos a poder poner las ideas de nosotros. Eso es lo malo, que la gente le gusta poner las ideas de ellos, meterle en el texto y no sacar el contenido que está en el texto, sino que meter las ideas de ellos. No es que este texto puede querer decir otra cosa, no. Ese texto quiere decir lo que dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Le está hablando a personas que tienen discernimiento ya para creer, pero no a una guagua recién nacida que la llevan y la bautizan. Más encima la bautizan con un poco de agua en la cabeza, rociado, cuando el bautismo es sumergido en el agua. El bautismo no ha sido nunca el que hace la Iglesia Católica. Una, que las guaguas no se pueden bautizar, y la otra es que el bautismo es sumergido en el agua. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice claramente: sepultados con Él en el bautismo. También Colosenses 2:12 dice, también dice lo mismo: sepultados con Él en el bautismo. El bautismo bíblico es sumergido en el agua, y no para los niños, sino que para las personas adultas. Entonces, el bautismo que le hacen a las guaguas es un invento del hombre, por lo tanto tenemos que desecharlo. No, incluso hay iglesias evangélicas, que son iglesias pentecostales algunas, que bautizan también a los niños y también hacen el mismo bautismo católico. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿Seguimos la palabra de Yahweh o seguimos la palabra del hombre? Tenemos que seguir la palabra de Yahweh nosotros. El bautismo lo mandó Yahshua, por lo tanto hay que hacerlo. Y la persona que no quiere hacerlo está desobedeciendo a Yahshua. Y Yahshua dijo, vosotros sois mis amigos si hicieren lo que yo les mando. Y él mandó a bautizar, no fue el hombre, no fue que se le haya ocurrido a Pedro ni a Pablo, sino que fue Yahshua el que mandó a bautizar. No es un invento del hombre. Entonces debemos obedecerlo nosotros si queremos tener la vida eterna. Si no cree eso usted que estoy diciendo, yo le invito a leer el capítulo 3 del libro de Juan. Capítulo 3 de Juan, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Y ahí no es ningún apóstol que está hablando, ahí es Yahshua que está hablando. El capítulo 3, versículo 5 del libro de Juan dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué pasa? No puede entrar en el reino de Dios. No puede. Y si Yahshua dijo que no puede, y yo digo que puede, él tiene la razón, no el hombre. Entonces hay personas que dicen que sí puede, sin bautismo, entrar al reino de los cielos. Por supuesto que estamos hablando de personas que están sanos, que están conscientes, que pueden bautizarse. No vamos a hablar de una persona que esté moribundo en un hospital que no puede ir a bautizarse. No, pues no, tenemos que también saber hacer diferencia. Si hay una persona que está moribundo, está a punto de partir, y él es lo que alcanzó a hacer y acepta el nombre de Yahshua, por supuesto que se va a salvar, pero porque está en esa condición. Pero una persona que esté completamente sano y pueda tomar sus decisiones, pueda caminar y pueda ir a bautizarse y no lo haga, no va a poder engañar a Yahweh. Nadie lo va a poder engañar a él. Entonces tenemos que diferenciar entre una cosa y la otra. Si Yahshua dijo, el que no naciere de agua que es el bautismo, y de espíritu, que es ser lleno del Espíritu Santo, no puede entrar. Y si él dijo que no puede, es porque no puede. No vamos a porfiar con él nosotros. Entonces, por eso es que yo hago énfasis a esto, que en el plan de salvación está el bautismo. Y ese bautismo fue Yahshua, que dijo que había que hacerlo, no fue Pedro, no fue ningún apóstol, fue Yahshua. Por eso, si nosotros miramos la vida de los apóstoles, vamos a ver que ellos cumplieron exactamente lo que Yahshua les dijo y ellos bautizaron a las personas que iban creyendo, los fueron bautizando, porque ellos obedecieron lo que Yahshua les mandó. Si veíamos nosotros, por ejemplo, el primer mensaje que se predicó cuando empezó esta etapa de la gracia, esta etapa de la ley que es espiritual ahora, el primer mensaje que se predicó, lo predicó Pedro. Y se lo predicó a los judíos el día de Pentecostés, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo predicó Pedro y empezó a predicarle a los judíos y le dijo, ustedes fueron culpables de la muerte, de entregar a ese inocente. Entonces el mensaje hizo tanto efecto en los judíos que habían hecho eso, que los judíos le dijeron a Pedro y a los que estaban ahí, reconocieron que ellos habían sido culpables y le dijeron, varones hermanos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 37, les dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos ahora? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? No fue la misma que tienen algunos evangelistas, vengan para acá para orar por ustedes, dicen algunos, para orar por ustedes, y lo hacen orar y después le dicen, ya están salvos. No, Pedro no hizo eso. Pedro les dijo a los judíos, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. La versión Valera dice, en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, dice la versión Valera, pero la versión judía dice, Pedro les dijo, sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre del Adón Yahshua para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Mire, ese es el primer mensaje que se predicó después que comienza la etapa de la gracia, la etapa del ministerio del Espíritu.
Es el primer mensaje. Y Pedro fue bien claro, le dijo, primero arrepiéntanse y después bautícense en el nombre de nuestro Adón Yahshua. Ese fue el primer mensaje de Pedro. Dijo las dos cosas, que se arrepintieran y después fueran bautizados. Entonces, si Pedro predicó así ese mensaje, nosotros tenemos que hacerlo exactamente igual como él lo hizo. No ponerle nada ni quitarle a ese mensaje, porque así como está bien hecho. Porque así fue mandado por nuestro Adón Yahshua y él, Pedro, cumplió exactamente las palabras que Yahshua le había dicho. Pero ahora hemos visto a veces que hay incluso pastores de congregaciones grandes que bautizan a una persona y le echan con un vaso agua en la cabeza, basándose en Mateo 28, 19, que, entre comillas, quiero decir esto, de que el texto de Mateo 28, 19, donde dice bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese texto en los escritos originales, en la Biblia judía, ese texto no existe. Ese texto o dice solamente unas palabras, dice que Yahshua los mandó a bautizar a los apóstoles en su nombre. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que los mandó a bautizar en su nombre y el nombre de él es Yahshua. Entonces toda persona en este tiempo que estamos viviendo para ser salvo debe ser bautizado en el nombre de Yahshua, porque ese es el nombre que el ángel trajo del cielo y se lo trajo a María. Ese nombre le dijo, parirás un hijo y llamarás su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces en este tiempo que estamos viviendo, el nombre que tiene que darse a conocer a todas las personas para que sean salvos es el nombre de nuestro Adón Yahshua. Y como lo hizo Pedro, que les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de nuestro Adón Yahshua, así tiene que ser ahora también. Todas las personas que se vayan arrepintiendo tienen que ser bautizados en el nombre de nuestro Adón Yahshua. Ahora veíamos que también me han preguntado, a mí me han dicho esto. ¿Y qué pasa con las personas? Hubieron hartas personas que se bautizaron en el nombre de Jesucristo, de acuerdo conforme está escrito en la Biblia versión Valera o en las otras Biblias. Porque yo conocí a hartos hermanos que el bautismo lo hacían en el nombre de Jesucristo. Y creyendo, por lo menos andaban un poco más cerca que los otros. Esas personas que ya fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo y se murieron, ellos entendieron de esa manera, no van a ser condenados, porque hay en el libro de los Hechos, dice que Yahweh pasa por alto la ignorancia de esos tiempos. Porque la persona lo que hizo lo entendió y ellos no van a ser condenados por eso. Entonces, pero los que estamos ahora conscientes y las personas que están escuchando ahora que el nombre del Mesías no es Jesús, sino que es Yahshua, y aún escuchando que el nombre es Yahshua, lo rechacen, esas personas sí que van a tener problemas en el día del juicio, porque le va a ser preguntado, ¿y escuchaste que mi nombre era Yahshua? Y no quisiste obedecer, no quisiste bautizarte, ahí van a tener problemas esas personas que están rechazando ese nombre glorioso, ese nombre maravilloso que se llama Yahshua. Ese es el nombre que en estos momentos está siendo presentado para que las personas que crean en ese nombre sean salvos, crean y se bauticen en el nombre de Yahshua, obtengan la salvación y la vida eterna. Y también veíamos nosotros que ahí en el capítulo 8 del libro de los Hechos y versículo 16, también la escritura dice que Felipe bautizó a unos discípulos en el nombre de nuestro Adón Yahshua. También veíamos que el capítulo 10 de los Hechos y el versículo 48, cuando Pedro se reunió por primera vez con los gentiles y comenzó a dar un discurso Pedro a los gentiles que estaban reunidos. Lee esos párrafos usted y ahí se va a dar cuenta. Dice que de repente Pedro dijo, ¿acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y dice que los mandó a bautizar en el nombre de nuestro Adón Yahshua. La versión Valera dice, mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús.
pero la versión que está más correcta es la hebrea, y dice, y mandó a bautizarles en el nombre de nuestro Adón Yahshua. También tenemos el capítulo 19 de los Hechos, donde dice que Pablo llegó a predicar a los efesios, y le dijo, y se encontró con unos apóstoles que eran los apóstoles de Juan el Bautista. Y Pablo les dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? Y esos apóstoles le contestaron a Pablo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo les preguntó, les dijo, ¿y en qué habéis sido bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces, Pablo, al explicarle la palabra, ellos entendieron y Pablo los bautizó de nuevo en el nombre de nuestro Adón Yahshua. Era necesario que fueran bautizados de nuevo, así que no tenga miedo usted que ya fue bautizado y diga, pero yo fui bautizado, pero si está mal bautizado tiene que rectificar, hacerlo de nuevo. Estos apóstoles no pusieron ninguna objeción, habían sido bautizados por un profeta, por Juan el Bautista. Pero cuando Pablo les explicó que ese bautismo ya había pasado, ya no era el correcto, ellos rectificaron y fueron bautizados en el nombre de nuestro Adón Yahshua. Así que también depende mucho de cuando escuchamos algo que lo hagamos nosotros con humildad, con deseo de querer ser salvo. Entonces ahí depende mucho eso también, que Yahshua nos dé la humildad a nosotros, que seamos suficientemente humildes para poder aceptar esta palabra, porque nosotros estamos en este camino y como así Él nos salió al camino a nosotros y nos dio a revelar su nombre Yahshua, también el deseo de nosotros es que ojalá a usted también se le revele ese nombre y usted pueda ser salvo, pueda salir de las tradiciones de los hombres, de los evangelios que han inventado los hombres, y pueda salir y pueda conocer este nombre maravilloso que es Yahshua. Entonces yo le insto a que usted busque. Y el libro de Isaías dice, venid luego, dice Yahweh, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren negros, con negro serán como blanca lana, dice. Él está haciendo este llamado en este tiempo para que usted venga y acepte el nombre de nuestro Adón Yahshua y sea bautizado en su nombre. Cuando usted se bautice en su nombre, todos los pecados que usted ha cometido hacia atrás de su vida van a ser todos perdonados y usted del agua va a salir completamente limpio, como si fuera un niño, completamente limpio, perdonado. Cuando usted sea bautizado va a salir del agua limpio. Y eso es lo que Él está ofreciendo en este tiempo. No deseche la voz de Él, porque Él está llamando en estos momentos. Después no va a hacer cosa que sea demasiado tarde. Apresúrese, no deje de lado que esto es lo más importante en su vida, porque aquí está en juego la salvación eterna. Por eso el bautismo verdadero es uno solo, es en el nombre de nuestro Adón Yahshua. No es en ningún otro nombre. Eso es lo que yo le comparto en este día, porque todos los que vivimos en este mundo estamos necesitados, todos necesitamos del Creador. Y un texto que decía en el otro video yo, que dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años y pasen los días en los cuales diga, no he tenido en ellos contentamiento. Antes que suceda eso, acuérdate de tu Creador. Tú que no crees que existe un Creador, búscalo antes que sea demasiado tarde. Eso te instamos nosotros en estos momentos. Y ahora yo voy a orar por las personas que estén enfermos. Yo sé que hay personas enfermas, pero que la palabra es poderosa y la misma palabra, si la aceptan, pueden ser sanos. Quizás algunos estarán en los hospitales, estarán en sus casas, no sé. Pero de una y otra manera sé que esta palabra puede llegar y que Yahweh es poderoso, como digo nuevamente lo mismo que dije en el otro video. Yo no puedo sanar a nadie, no tengo ningún poder, absolutamente nada. Pero sí yo le presento a mi amigo que es Yahshua. Él sí que a usted lo puede sanar. Para Él no existe lo imposible. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. Él puede sanar cualquier enfermedad.
No es el médico que tiene la última palabra la tiene el Creador, Yahshua. Él tiene la última palabra. Aunque los médicos ya le han dicho, no, si usted ya le quedan tantos días de vida, pero Yahshua lo puede levantar de ahí. Amén. Y usted puede sanar, puede salir de ahí donde está postrado. Para Él no existe lo imposible. Todas las cosas son posibles para Él. Amén. Por lo tanto, yo voy a orar en esa dirección pidiendo por cada uno de ustedes. Y después que haya orado, yo voy a dar una bendición, que esa bendición está escrita, está en la Escritura. No es un invento mío tampoco, ni que yo soy el que lo voy a bendecir. No, no debe entenderse mal. Es una bendición que quedó escrita en la Escritura, que se la daban a los sacerdotes antes de salir a cualquier parte le daban esa bendición, y es muy poderosa esa bendición porque está en la Escritura, no es un invento mío tampoco. Yo le voy a repetir esa bendición después que haya orado por los enfermos, y usted, cuando yo termine de decir esa bendición, usted lo único que tiene que decir amén, porque la palabra amén es para confirmar, significa así sea. Entonces, si usted dice amén, usted va a aceptar esa bendición y esa bendición va a venir sobre usted. Créalo, porque esa bendición que yo le voy a repetir, esa está en la Escritura, no es invento de hombre. Pero en este momento yo voy a orar por los enfermos. Cariñoso y buen Padre Yahweh, en el nombre de tu amado Hijo Yahshua, estoy delante de tu presencia por medio de este video, tratando de llegar a las personas con tu palabra. Ahora, Yahshua, tú conoces a cada uno de los que están enfermos. Amén, sí, Señor. A cada uno la enfermedad que cada uno tiene, tú sabes, y para ti no hay nada imposible. Yo te pido por todos los que están escuchando en estos momentos esta palabra, que seas tú sanando a los que están enfermos, Señor. seas levantándolos, Así es. sea, no importa la enfermedad que sea, crea usted que va a ser sano en el nombre de nuestro Adón Yahshua. Amén. Ahora yo le pido que usted me espere un poquito, yo voy a repetir la bendición que está en la Escritura, y cuando yo termine de repetirla, usted lo único que tiene que decir es amén, y usted va a ser bendecido. Crea la palabra, crea que el que le está hablando no soy yo, es Yahshua que está utilizando mis labios para hablar en este momento. No mire usted la apariencia del hombre. Amén. Porque hay personas que miran la apariencia. ¿Qué va a estar el Señor en ese hombre? Mire, no está ni con corbata, no está con terno, no está bien arreglado. No mire eso usted. No mire la apariencia, porque Dios se manifiesta. Él siempre, siendo el más grande de todos, se manifiesta en la humildad siempre. Pero yo por eso le digo que usted crea solamente en Él, no en mí, sino que en Él. Crea en Él usted. Ya, yo voy a repetir entonces esa bendición. Yahweh te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Yahweh bendiga tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Que Yahweh les bendiga y les guarde, y será hasta en una próxima oportunidad, porque vamos a seguir presentando más videos, vamos a seguir predicando, y ahí nos estaremos de vuelta viendo si la voluntad de Yahweh es así. Amén. Shalom. Shalom. La paz con ustedes.